Cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos proclamadores de la parroquia de la Catedral San Pedro. Seguimos unidos en oración. Les invito a que no desistamos suplicándole al Señor para que prontamente podamos tener nuestros templos abiertos y retomar el ejercicio público y presencial de nuestra divina liturgia. Quiero hacer una síntesis en este momento de lo que hemos hecho en los últimos crecimientos. Hace un buen tiempo empezamos a hacer una presentación de dos escuelas, la escuela española y la escuela francesa. Como precedente a esto habíamos hablado de la devotio moderna. Recuerden que en la Edad Media, hacia los siglos XI hasta el XIII, se desarrolla la llamada escolástica, una riqueza dentro de la teología y de la filosofía de la Iglesia y para la humanidad. La escolástica pretendía, de una manera muy bella y sabia, a través de la razón y de la filosofía, escudriñar los misterios de la fe. Y de unos frutos extraordinarios, personas tan grandes como Pedro Abelardo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Alberto Magno, etc. Pero eso generó en la gente sencilla un efecto, y es que entonces el saber teológico se reservó solo a los clérigos y particularmente a los monjes. La gente del pueblo, los laicos, entonces empezaron a cuestionarse: ¿y cómo tener nosotros una experiencia de Dios? ¿Cómo tener nosotros vida espiritual? Y entonces en los Países Bajos, sobre todo en Bélgica y Holanda, surge el fenómeno conocido como la devoción moderna o la devotio moderna. Estamos hablando de los siglos XIV y XV. Y recordarán ustedes que es un movimiento, sobre todo laical, que busca la santidad. Los hermanos de la vida común, las hermanas de la vida común, gente que sin vivir en un monasterio tenían vida común. Sin hacer propiamente unos votos religiosos, observaban los consejos evangélicos. Vivían de transcribir textos, no había imprentas, entonces eran copistas de textos de la Biblia y de los padres de la Iglesia. Esto dio unos frutos extraordinarios. Muchos hombres, muchas mujeres santos, tal vez en el anonimato. Y recordemos que el fruto literario más importante de ese periodo de la devoción moderna es la imitación de Cristo, una obra que sigue produciendo frutos. Fue la obra más impresa después de la Biblia hasta el Concilio Vaticano II, cuando cayó un poco en desuso por la visión que muchos consideran pesimista de la vida, de una antropología un poco pesimista. Pero es un tesoro de espiritualidad, la imitación de Cristo. Todo eso se constituye en el preámbulo del siglo español de oro y del siglo francés o el gran siglo francés de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque todo ese movimiento sirvió para la formación de futuras generaciones. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, escuela española, se nutrieron de grandes místicos de esa época. Y la escuela francesa no es ajena a ello. Muchos autores que ya vimos, San Francisco de Sales, San Vicente de Paúl, San Juan Eudes, el cardenal Beryl, conocieron de la escuela de la devotio moderna y de sus obras, particularmente de la imitación de Cristo. Entonces fíjense que es como una cadena que suscita el Espíritu Santo, una sucesión de gracias de la espiritualidad, y van pasando los siglos y eso nosotros lo vamos heredando. ¿Cuánto hemos aprendido de estos santos? La caridad evangélica de San Vicente de Paúl, la santidad laical de San Francisco de Sales, la mística en la oración de Santa Teresa de Jesús, etc. Muy bien, pero no en todo siempre brilla lo bueno.
también hay dificultades, también hay problemas, también hay controversias. Y es lo que vamos a compartir en este crecimiento de hoy. Entonces vamos a hablar de una crisis que se suscita en toda esta época del siglo francés de la espiritualidad. Y es lo que se conoce como el movimiento jansenista. En el curso de la primera mitad del siglo XVII, o sea del 1600, va madurando una situación social y cultural que tendrá una visión distinta de la sociedad y de la fe. Entonces aparecen todos estos santos, pero aparecen también movimientos políticos y filosóficos. Y entre ellos aparece el iluminismo, que es un movimiento cultural que tiene sobre todo como un interés redescubrir la importancia del hombre, no desconocer la teología, pero poner en el centro al ser humano, al hombre. Y empieza entonces a darse el movimiento del libre pensamiento. Se trata, según el iluminismo, de que el hombre salga de su minoría de edad, que se vuelva adulto, porque según ellos la iglesia ha tenido a la gente reprimida y no la deja expresarse como es. Ojo con eso, el iluminismo. Entonces la palabra iluminismo son muchas cosas, es historia, es política, es filosofía, pero también en nuestro contexto teológico es una visión distinta de la naturaleza y de Dios, llegando a un extremo. ¿Cuál? Alzar la razón como una diosa. Y es uno de los problemas más grandes que se suscita durante la Revolución Francesa a partir de 1789. Entonces, el iluminismo empieza a hablar de que la religión es un estado prerracional del ser humano. Por lo tanto, hay que evolucionar y hasta abolirla. Entonces, el jansenismo viene a ser una respuesta. ¿Quiénes son los personajes de esta controversia? Entonces tenemos, en primer lugar, al obispo de Ypres, Cornelius Jansenius, de donde sale el nombre jansenismo. Él vive entre 1585 y 1638. El problema doctrinal parte de una obra que este obispo, él es belga, profesor en Lovaina, una obra que él titula Augustinus de Gratia. En síntesis, él coge las obras de San Agustín, todos los tratados que él desarrolla sobre la gracia y los actualiza a su manera. Hace un análisis de la doctrina de la gracia de San Agustín. Son 1300 páginas, una obra supremamente extensa. Es el pensamiento de San Agustín, pero aquí está el problema. Él lo repropone, pero con rigorismo, o sea, la moral se vuelve una moral rigorista. Ya van entendiendo entonces que el jansenismo se convierte en un problema de orden moral por la resiedumbre de la lectura de los principios morales. La obra afirmaba notoriamente el carácter pelagiano de la noción de la gracia. Entonces, el carácter pelagiano de la noción de gracia suficiente, oigan esto, ya ahora explicaré, y proclamaba que Jesús no murió por todos los hombres, solo por la iglesia y sobre todo por los predestinados. Cosa muy grave. ¿Qué es el pelagianismo? El pelagianismo es una doctrina de la antigüedad. Pelagio decía que usted puede llegar a la perfección de la santidad sin la necesidad de la gracia de Dios. No, yo no puedo. Yo no puedo hacer dulce de desamargado en diciembre si no consigo cáscaras de limón, de naranja y lo otro, las brevas.
No se puede. No está la materia prima. Si hablamos de santidad, la obra perfecta que la gracia hace en nosotros es santificarnos. Si usted quiere ser bueno éticamente, pues no necesitaría de la gracia. Y hay ciudadanos muy buenos, gente que se maneja bien, gente que no le hace daño a nadie, gente que cumple normas. Y no necesariamente son creyentes, no son de fe, no practican la fe. Pero la diferencia es que la gracia a nosotros nos perfecciona para alcanzar la meta más alta que Dios ha querido del ser humano, la santidad. Y la santidad es aquello que dice Jesús: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, sobre todo por el don de la misericordia. Ahora, que Cristo murió solo por la iglesia es desconocer lo que el mismo San Agustín decía, las semillas del verbo, que Dios salva a otros por caminos que solo Él conoce. Las semillas del verbo, decía San Agustín, solo Dios conoce. En sustancia o en síntesis, la naturaleza del hombre, según el jansenismo, está radicalmente corrompida y no puede ser salvada por la gracia gratuita de Dios. O sea, el que nació para condenarse, por muy santo que pretenda ser, se condena. Esto es totalmente contrario a la doctrina, por eso es un error doctrinal y fue condenado. No puede ser así, porque entonces, según esto, la entera condición humana está dominada por dos situaciones: la concupiscencia y el amor. Es cierto, nosotros pecamos, somos llamados al amor, tenemos tendencias a dar complacencia a las apetencias de la carne, como dice San Pablo, pero eso no somos nosotros únicamente. Entre todos, ¿cuántas virtudes hay? Carismas, cualidades, destrezas, bendiciones. Esta es una visión muy pesimista del ser humano que acentúa radicalmente el pecado original y sus consecuencias nefastas. Esa doctrina es cierta, el pecado original y sus consecuencias. Pero entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿En qué queda la redención? De tal manera que esta doctrina hace que se malinterprete lo que San Agustín enseñó sobre la gracia. Él nunca hizo un tratado así. Fue la deformación que este autor, Cornelius Jansen, hizo de la teología agustiniana. Hay dos formas en esa época de jansenismo: el que se realiza en París y el que se realiza en Lovaina. O sea, como dos escuelas y dos tendencias de interpretación de esta doctrina de la gracia de San Agustín. El Papa del momento entonces condena en 1642 la doctrina jansenista. Yo hago mención de ello porque es una doctrina que de alguna manera siempre ha tenido fuerza en las distintas épocas de la Iglesia: el rigorismo moral. Fíjense que todos los extremos, los excesos, son dañinos. Un rigorismo moral que hace ver como pecado todo, o un laxismo moral para el cual nada es pecado. La virtud siempre está en la mitad. Muy bien. Entonces aparece otro personaje dentro de esta historia del jansenismo: Juan Ambrosio Duverger. Se le conoce más como San Cirán. San Cirán, que es el monasterio donde él vivió, es un clérigo. Resulta que este personaje, antes de la conversión que tuvo, fue un clérigo mundano, ambicioso. Conoció a Cornelius Jansen y conoció su doctrina. Entonces uno juzga y dice esto: fue mundano, fue una persona que buscó su complacencia. Cuando se convierte, cuando cae en la cuenta de esto, él pretende enmendar su vida viviendo un rigorismo moral. Esas conversiones son muy peligrosas, porque la conversión no es como desandar un camino, como pretender en poco tiempo hacer o recuperar lo que yo con el pecado destruí o no hice.
No, la conversión es un don de Dios progresivo. Y entonces se volvió, con la obra de Janssens, Augustinus de Grazia, un recalcitrante moralista. Es decir, una persona que asumió de tal manera la vida moral que todo se le volvió pecado. Y aquí viene el problema, yo diría como el chisme del asunto. Resulta que él conoció la escuela beruliana de la que ya hablamos. Miren ustedes cómo algo bueno uno lo puede tergiversar. ¿Cuántos se beneficiaron del círculo de Madame Carré? San Vicente, San Juan Eudes, San Francisco de Sales. Conoció la escuela beruliana y no la supo asimilar adecuadamente. Resulta que aparece también en escena una monja. Ella se llama la Madre Angélica, Jacqueline Arnauld, y es la abadesa de un monasterio cisterciense en francés, Puerto Real, Port Royal. Y ella, allí como abadesa, tiene el nombre de Mère Angélique, Madre Angélica. Conoce a San Cirán, de quien estoy hablando, el clérigo ambicioso y mundano que se convirtió, y lo llevó al convento y lo convirtió en el director espiritual de todas estas monjas cistercienses. Ustedes se imaginan una persona con una doctrina herética como el jansenismo, dirigiendo una cantidad de religiosas, las volvió precisamente unas fanáticas moralistas. O sea, las llevó al extremo de que todo es pecado, todo, y eso es muy grave, porque hay una moral correcta en la iglesia, y dije ahora, la virtud está en la mitad, pero cuando yo me pongo solo los lentes del pecado para ver todo lo veo como pecado. Por eso entonces, cuando ella es nombrada abadesa, empieza todo este trabajo espiritual con este sacerdote y causa un revuelo tal que esto llega a oídos de las autoridades eclesiásticas y el monasterio fue disuelto y materialmente destruido. Eso ocurrió en el año 1710. ¿Por qué? Porque se volvió como el foco. Por eso dije que había dos escuelas del jansenismo, en Lovaina y la francesa, en París. Aquí estamos hablando de un monasterio cerca a Versalles. Se convirtió en el foco de difusión del jansenismo, que causó no solo un revuelo religioso, sino también un problema político de división. Entonces, se vive un estilo de vida distinto. Resulta que en medio de la escena aparece Pascal, el filósofo, Blaise Pascal. Una hermana de él hacía parte de ese monasterio cisterciense. Y él conoce toda esa situación y llega a acuñar una frase muy dura que define a estas monjas y que para ustedes puede ser la explicación de lo que vivían. Decía: puras como ángeles, soberbias como demonios. O sea, una moralidad perfecta en cuanto que evitaban cualquier acto que según ellos se juzgase como pecaminoso. Pero eso las volvió soberbias en el sentido de que los pecadores son otros, ustedes son los malos, nosotros somos los buenos o ellas. Puras como ángeles y soberbias como demonios. Entonces, todo esto tiene una consecuencia y es entender que la moral está puesta para ayudarnos en el camino de la salvación, no para esclavizarnos. Así termina entonces todo este episodio. Es condenado el jansenismo y se entiende que es una doctrina incorrecta dentro de la fe de la Iglesia. Primera conclusión: porque la gracia es necesaria para la santificación. Segundo, porque si bien es cierto que el pecado original deja en nosotros una naturaleza herida, la redención de Cristo
que recibimos nosotros a través del bautismo y los sacramentos nos regenera y restablece la dignidad primera. Tercera conclusión, la virtud está en el medio. Cuando nosotros nos quedamos en las exageraciones, perdemos y se desdibuja la dicha de ser discípulo. Entonces el jansenismo es condenado, dije ahora, y se cierra este capítulo. Pero eso dejó unas consecuencias. Aparece también otro personaje dentro de esta historia, un español, un sacerdote, Miguel de Molinos. Miguel de Molinos desarrolla una doctrina que se conoce como el quietismo o molinismo. ¿Qué es lo que él enseña en síntesis, Miguel de Molinos? Es que, como su nombre lo dice, el quietismo, usted puede quedarse literalmente quieto, que Dios a usted lo santifica y lo salva. El que nació para salvarse, basta que Dios lo predisponga para ello y lo obrará. ¿Qué anula eso? El trabajo de las virtudes, las obras de misericordia, la caridad fraterna, la lucha por mantener un combate espiritual, o sea, no tiene sentido. Y además anula la verdadera mística, porque si entendemos como la mística verdadera la relación profunda del creyente con el Señor, de quien se enamora hasta llegar al matrimonio espiritual, como escuchábamos de Santa Teresa de Ávila, pero es un combate espiritual también. Según el quietismo molinismo, el alma es poseída por Dios de tal manera que anula hasta su propia voluntad. Santa Teresa habla de anular muchas cosas, pero nunca habla de perder ni la identidad, ni la libertad, ni una capacidad responsable de respuesta ante Dios. Esto creó una crisis. Este sacerdote llevó toda esta corriente también a Italia y fue encarcelado hasta que al fin se arrepiente y muere en comunión nuevamente con la Iglesia. Su obra principal se llama Guía Espiritual. Está compuesta esta obra por 3 grandes tomos. Guía Espiritual. Muy bien. Quiero también, finalmente, en este episodio que estamos comentando como el final del siglo francés, hablar de algo muy curioso que ocurrió en el año 1786. Se conoce como el Sínodo de Pistoia, en Italia. Resulta que el obispo de esa diócesis, Escipione de Ricci, tuvo una iniciativa. ¿Por qué no hacemos un concilio, un sínodo, para reformar cosas de la iglesia? O sea, el tipo, digamos, tuvo una visión de avanzada, pero lo hizo al margen de la autoridad de la época, del Papa. Y en ese sínodo que él convoca, al que asistieron abades, párrocos, religiosas, quiso suprimir una cantidad de cosas de la vida de la iglesia. Por ejemplo, quitar tantas misas de santos, tantas novenas, quitar la estructura latina de la misa y poner la misa en las lenguas de los pueblos, las lenguas vernáculas, suprimir tanto tema sobre las indulgencias, quitar tantos ejercicios espirituales de piedad popular y ser más cercanos al pueblo. Y miren esto, en todas las iglesias, y eso se puede ver aquí en la catedral y en la basílica, las iglesias antiguas, había varios altares, porque no existía la concelebración. Entonces podía haber misas simultáneas, uno en el altar mayor y otros en los altares laterales. Y él decía, dejemos un único altar por iglesia, una única celebración. Hablaba de una democracia parroquial, que hubiese un consejo de laicos que ayudaran al párroco en la toma de determinaciones de la vida pastoral. Resulta que esto, uno lo ve hoy y dice, pues él tenía razón, en su momento él fue pues tan mal visto que lo condenaron y lo obligaron a retractarse de todo esto. Lo curioso es que muchas de sus postulaciones
que se dan, dije ahora, en 1786, se dieron en el Concilio Vaticano II. Un solo altar, la misa no en latín sino de cara al pueblo y en la lengua del pueblo, los laicos comprometidos en la vida parroquial y diocesana, ustedes son la mayoría y ustedes están en su hora, como decía Juan Pablo II, es decir, es la hora de los laicos. Entonces el tipo no estaba tan embolatado. Tal vez la pedagogía que usó no fue la más apropiada, porque se fue en contra de la autoridad competente y esto pues hizo que él no fuera bien visto. Fue condenado, pero realmente al final pues él muere en comunión con la iglesia. Rechazaba, por ejemplo, que los clérigos se enriquecieran, que tuvieran una cantidad de bienes como fruto de su ejercicio sacerdotal. Quería una equidad en esto, en los recursos del clero, que los párrocos pudieran tener más autonomía y no dependieran tantísimo de la autoridad episcopal. Muy bien, y una cosa importante, que la piedad no fuera tan intelectualizada, sino que estuviera al alcance de todos. Hay gente que se adelanta a sus épocas. Yo recuerdo, por ejemplo, este episodio de un jesuita que durante el 1600 fue a evangelizar la China, Matteo Ricci, y él pidió al Papa de la época autorización para traducir el misal latino a la lengua de la China, al mandarín, para poder entrar con mayor cercanía a los pueblos en la evangelización, y no se lo permitieron. Y se perdió una oportunidad de oro de hacer que mucha gente en Oriente conociera a Jesucristo y la fe de la Iglesia. Escipione Ricci, el sínodo de Pistoia en 1786. Bueno, con esto entonces nosotros llegamos al final de lo que conocemos como el siglo francés de la espiritualidad. Un siglo extraordinario, lleno de gente maravillosa, de gente que supo motivarnos para vivir la realidad de la santidad cristiana. Así cerramos este capítulo y empezaremos a ver en el próximo ya los dos últimos siglos que conforman lo que se conoce como la historia de la espiritualidad contemporánea, siglos XIX y XX. El Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.